representando el tráfico, políticas de placer, nutrición, defecación, procreación. Y cito, examinando cuidadosamente esa realidad que escapa permanentemente, uno tiene la impresión de estar explorando la oscura zona de las sociedades, una noche más larga que sus días, un océano negro desde el cual instituciones emergen sucesivamente, una inmensidad oceánica en la cual estructuras socioeconómicas aparecen como si fueran islas efímeras. Cierro cita. Michel Desartaux. El 4 de diciembre del 2002, Wilson Díaz decide hacer un viaje desde Cali hacia un destino desconocido. Antes de empezar el viaje, declara, y cito, ingeriré una cantidad cercana a 50 unidades de semilla de coca de la popularmente conocida como pajarita. Inmediatamente viajaré a otro país para ya allí defecar las semillas, sembrarlas y cuidarlas unos días mientras nacen en este nuevo territorio. Cierro cita. Wilson Díaz Polanco, Cali, diciembre 4, 2002. Esta declaración es particularmente relevante después de los hechos del 11 de septiembre de 2001 que han producido una nueva generación de agentes de control. Contando con que Díaz es un ciudadano colombiano, hombre, artista de edad media, la declaración no puede ser más que provocativa, por no decir subversiva. En búsqueda de armas, amenazas terroristas, inmigrantes ilegales, lavado de dinero, tráfico de sustancias químicas y biológicas, trata de blancas y, por supuesto, tráfico de drogas, estos controles tratan de aislar el flujo histórico de gentes y bienes que se mueven por las geografías del planeta. Díaz parece entender lo básico de la economía de mercados, oferta y demanda, y actúa en consecuencia. En el año 2003, 34.9 millones de estadounidenses mayores de 21 años reportaron consumir cocaína. 7.9 millones reportaron usar crack, bazuco. Cerca de 5.9 millones reportaron uso anual de cocaína y 1.4 millones de crack. Otros 2.3 millones reportaron haber usado en un lapso de 30 días la droga y 640.000 reportaron usar crack. Este mercado multimillonario, que es atractivo para cualquier capitalista, es también atractivo para un artista. Adicionalmente, con el establecimiento de diásporas en el centro de las capitales de la red global, se establecen proporciones muy sugestivas, nuevas dialécticas que emergen que no son más norte-sur o centro-periferia, pero que consolidan constantemente una nueva forma de ser. Edward Soha habla de una trialéctica donde espacio, historia y sociedad se encuentran. El uso estimado de cocaína en el mercado norteamericano excede los 35 billones de dólares al año, cifra que sobrepasa las ganancias de empresas como AT&T o Starbucks en el 2003. La creciente demanda por psicotrópicos en los mercados norteamericanos, europeo, ruso y ahora asiático, particularmente entre aquellos adultos jóvenes profesionales de los nichos superiores de la escala de ingreso, hacen de este comercio algo muy sugestivo. El estatus de la cocaína como una droga de entretenimiento muestra su popularidad en el inconsciente colectivo entre las masas que asisten a la vida nocturna. En Londres, hoy es más barato comprar un gramo que una botella de alcohol en un bar. Las ganancias del negocio se deben en parte a la adicción psicoactiva que ésta produce, la cual la hace campeona entre todas las drogas. Su consumo logró un tope en los años 80, 2 décadas después, retorna triunfal. En la película de bajo costo dirigida por Joshua Marston, María, llena eres de gracia, 2004, una joven pobre, embarazada, está determinada a escapar su destino, pues el futuro está fuera de su realidad y entorno físicos. Ella opta por la oportunidad de ganar dinero fácil, transportando cápsulas de drogas en su cuerpo. Si bien la historia de Marston trata de sobrepasar los clichés de algunas producciones cinematográficas pseudo-realistas y con contenido social, ofreciendo
una historia de una odisea personal basada en una historia real. Esta sigue basando su argumento en una dualidad entre el bien y el mal. El director trata de evitar caer en el cliché usando algunas técnicas del documentalismo. El uso de la cámara en mano y el hecho de haber sido grabada con un número importante de actores naturales, todos colombianos, le da un matiz de veracidad. El uso del lenguaje que se desplaza desde las ciudades del sur hacia las calles del civilizado norte muestra una vez más las hordas de desplazados que ahora atestan las ciudades globales. Desafortunadamente, la representación de la vida suburbana, del cultivo de flores y del negocio de drogas es menos lograda debido a que la película fue rodada en Ecuador y no en Colombia. Defecar. La declaración de Díaz y la decisión de María prueban cómo desde los espacios colapsados es posible contestar. El acto de defecar en los dos casos es integral a la acción. En el caso de Díaz, él defeca para rescatar las semillas. Él las plantará para crear jardines fuera de su entorno, simbólicamente para extender su dominio en términos coloniales o para exorcizar el terror, tomar el dolor y llevarlo afuera. En el caso de María, defecar es un acto de supervivencia y éxito, el fin del viaje y la supuesta compensación. Este acto señala el lugar de quiebre de las dos narrativas, de los dos viajes. Después una nueva realidad es posible. En Díaz, este viaje marca una serie de nuevas incursiones desde lo local a lo global que lo llevarán a nuevas obras en el contexto internacional. Venecia, Londres, París y en el mundo virtual. En María, su batalla ahora es con un nuevo espacio, la ciudad de Nueva York. Durante el año 2003, 106 transportes humanos de heroína fueron capturados en el aeropuerto de Nueva York, unas 237 libras de alcaloide confiscadas. Unas 32 personas fueron arrestadas transportando cocaína, unas 63 libras. La pregunta es, ¿cuántos transportes fueron exitosos o cuántos murieron en el proceso? Esos números no son parte de las estadísticas oficiales. Transportes humanos o mulas cargan en promedio 2 libras de narcóticos, entre 18 y 25 comprimidos. Un comprimido es un paquete de látex hecho de condones, en ocasiones de guantes quirúrgicos. Al llegar a su destino, los transportes son contactados por los traficantes. Estos los llevan a hoteles en los que deben esperar hasta defecar todos los comprimidos. Se usan laxativos y antihistamínicos en el proceso. Cuando un comprimido se rompe en el cuerpo, el transporte sufre una muerte dolorosa y sublimada por la intoxicación. Procreación. En Vientre, la sexualidad de Díaz está en juego. De hecho, sexo y poder, natura y cultura hacen parte de la producción de este artista. Piezas como Cementerio son ejemplos clásicos en su trabajo, donde su sexualidad es objeto de varias obras y búsquedas anteriores. En Vientre, Díaz actúa como una madre y como una mula. En el caso de María, el hecho de estar embarazada ayuda en su travesía. Por este motivo no es expuesta a los rayos X en el control fronterizo. En los dos casos, vientre, estómago, género están conectados. De su administración depende su supervivencia. Una segunda natura, la producida por el hombre, es también protagonista de estas historias. Cultivar es procrear. Plantaciones legales e ilegales en el sur de flores, amapola y coca están bajo el control y o ataque de las fuerzas del capitalismo global. El Plan Colombia es un ejemplo. Tierra, trabajo, comercio son herederos del programa de plantación colonial y están conectados hoy con el consumo de los países industrializados y la naturaleza del capitalismo global. Seguimos siendo despensa del primer mundo. Cuerpo en movimiento. El tráfico humano, además, ha sido un denominador económico activo desde la modernidad, establecido en la colonia como forma preindustrial de producción a escala, en la esclavitud. Debido a la naturaleza ilegal del tráfico humano, hoy su alcance es desconocido.
En el 2004 se estimaban entre 800 y 900 mil personas traficadas globalmente a través de las fronteras nacionales o internacionales cada año. Esta figura no incluye a aquellos traficados internamente, desplazamiento interno y o esclavitud o servidumbre poscolonial. O no cuenta con las cifras de inmigrantes indocumentados que pueden llegar a 600.000 solo en la frontera sur de los Estados Unidos. Con el crecimiento de la comercialización del sexo y el tabú de una supuesta y tácita negación a encuentros interraciales, por motivos morales o puritanos de origen colonial, hoy mujeres siguen siendo ofrecidas con el sello de exóticas al mercado local y de turistas en todo el sur global. Recientemente, redes de tráfico de blancas han sido descubiertos en Asia, la India, Sudamérica y el este de Europa. En este último, el colapso del comunismo post-1989 ha provocado un incremento en el comercio sexual y el tráfico de blancas. Algunas de las imágenes más duras, luego de la euforia de la caída del muro de Berlín, fueron las de las mujeres paradas en las carreteras de la región. Hungría, Polonia, Rumania, Yugoslavia, incluso Rusia, ofreciendo su cuerpo a la venta. Hoy innumerables sitios web, discotecas y clubes privados, además de casas de citas en Europa, explotan el exotismo de las centroeuropeas. Catherine Carpenter, líder del grupo feminista Sonta Internacional, asegura que lo que ha contribuido al tráfico de blancas en la región es la pobreza, resultado del colapso de muchas naciones-estado, la reestructuración económica, el desempleo femenino que llega a un 90% comparado con un supuesto total empleo durante los gobiernos comunistas del pasado. Tanja Ostojic es una artista multimediática serbo-croata. Ella es activa como performer, artista de la red. Trabaja en los nuevos medios, en teatro y como escritora. Trabajando desde un marco de nuevo conceptualismo, Ostojic explora su identidad como mujer, serbia, artista y responde a problemas de tipo sociohistórico en su país, que como otros en la región ha sido llevado a la fragmentación, violencia y pobreza. En su pieza, Buscando esposo con pasaporte de la Unión, Looking for a Husband with an EU Passport, 2002-2005, ella presenta su cuerpo como mediador y obturador de sentido, sin la sensualidad y exotización típica, pues ella presenta la materialidad pura de su carne. Ostojic depila su piel en un proceso de esterilización, el cual se convierte en una invitación directa a consumirlo en su materialidad. Este cuerpo palabra alude a los procesos de limpieza sometidos a los judíos y gitanos, homosexuales y prostitutas en los campos de concentración nazi. Este cuerpo, en su neutralidad, actúa en una dimensión pública. Después de meses de recibir mensajes de posibles esposos con pasaporte, desde el oeste de Europa y algunos desde los Estados Unidos, Ostojic selecciona uno, un ciudadano alemán de edad media, un pseudo-artista con quien se casa en agosto del 2002. Celebrada en una ceremonia de unión civil, que es como una charada novelesca con fotos, invitados, cena y fiesta en Belgrado, Ostojic es apta para emigrar a Alemania. Subsecuentemente, entre los años 2002 y 2005, se desarrollan una serie de proyectos titulados de integración, The Integration Project Series. Simultáneamente, su trabajo artístico toma un rumbo paralelo. Una serie de piezas que fusionan sexo y poder se establecen en lo que ella titula las estrategias del éxito, Strategies of Success, 2001-2004. Ostojic crea relaciones falsas con curadores europeos, usando su condición de mujer exótica del este de Europa. Ella cruza la línea de profesionalización a una que deja en claro las relaciones de poder entre curadores y artistas emergentes en el arte contemporáneo. Durante su residencia en Alemania, Ostojic ha trabajado con imágenes de diferentes orígenes, turcos, iraníes, iraquíes, africanos. Las piezas que componen la serie del proyecto de integración consisten en talleres de lengua, centros de consejo legal para inmigrantes, visitas y entrevistas a indocumentados en prisiones alemanas, sesiones de terapia para inmigrantes, entre otras piezas.
Estos trabajos subvierten el espacio de la galería transformándolo en lugares de estética relacional, lugares para interactuar, curar y ser curado, en términos de Elijah Clark. Ostojek ha creado un archivo con el proyecto que crece con los testimonios de sus encuentros con inmigrantes en Europa y ahora en las Américas. Ella además trabaja en colaboración con artistas de la región. Con algunos de ellos ha ayudado a cruzar la frontera del este de la Gran Europa en un proyecto utópico llamado Transnationale. Han otorgado pasaportes y estatus de artistas a estas personas, las que se convierten de inmediato en ciudadanos globales. En la 49 Bienal de Venecia en el 2001, el megaevento del arte por excelencia, el lugar de culto, Ostojek le pide al curador Harald Seaman colaborar con su trabajo. En una reversa de las estructuras de poder, el resultado es la pieza Seré tu ángel, escort. I'll be your angel, escort. Ostojek recuerda, y cito, le pregunté a Seaman si quería colaborar conmigo. Su sencillez y confianza fue total. Mi proyecto tiene una deuda crítica con él. El curador se convirtió en el material de mi obra y una garantía para una plataforma de preguntas muy frágiles. Cierro cita. De esta forma, Ostojek fue capaz de generar una fusión de tejidos inmateriales y materiales en el proceso intelectual de su trabajo, donde deseo y poder se cruzan, donde los lenguajes oficiales y no oficiales se encuentran. De hecho, la pieza, que fue una serie de apariciones públicas del artista con el curador, se acompañaba de una imagen, una fotografía del pubis de Ostojek depilado en forma de un cuadrado y titulado El cuadro negro sobre el cuadro blanco. La imagen se le entregó a Seaman como pieza real, pero escondida entre las piernas de Ostojek y participante de su bienal, a la que el curador había titulado La plataforma de la humanidad. La teórica centroeuropea Marina Grishnik, refiriéndose a este trabajo, ha dicho que dos niveles se entrecruzan, uno que tiene que ver con la fantasía y otro con la encarnación. Ella deriva esta observación de la herencia psicoanalítica y en particular del trabajo de Slavoj Žižek. Grishnik ha llevado la lectura al límite cuando argumenta que esta fetichización puede ser asociada también con una fachicización, puesto que el cuadrado negro puede ser también asociado con el bigote de Hitler. Otras artistas, como Andrea Fraser de los Estados Unidos y la iraní Gazelle, han desarrollado proyectos similares. Fraser produjo un video en el año 2003, que fue presentado en la Galería Friedrich Pretzel en Chelsea, en el cual se ve al artista teniendo sexo con un coleccionista americano, quien se dijo pagó cerca de $20,000 por participar en la pieza de 60 minutos. Fraser, refiriéndose a la pieza, argumenta, y cito, mi trabajo es acerca de lo que quiero del arte, de lo que los coleccionistas quieren del arte, de lo que los artistas quieren de los coleccionistas, de lo que los museos desean. En el caso de Gazelle, en su proyecto Alpha M, produce una serie de imágenes publicitarias que pretenden vender su cuerpo al mejor postor. Las imágenes se encuentran en el inconsciente colectivo y oscilan entre volantes callejeros y avisos de búsqueda de criminales, aludiendo a la amenaza que los inmigrantes y en particular los musulmanes, como ella, suponen en los países del primer mundo. Su trabajo se ha distinguido por el uso de fotografía y video, autorretratos, donde una estética cinemática, cercana al cine mudo, presenta a una mujer musulmana desempeñando series de actividades domésticas, siempre en reclusión o aparente aislamiento. Las viñetas funcionan como reflexiones que debaten la condición femenina en espacios contemporáneos. Paradójicamente, Gazelle, en la literatura islámica, responde a los poemas líricos, generalmente cortos y graciosos, que hablan de la vida cotidiana. Su trabajo no solo se da en búsquedas de identidad individual, ella también trabaja como terapista, con jóvenes en reformatorios o con grupos de exiliados en las ciudades donde ha vivido: Teherán, París, Nueva York, Glasgow. Refiriéndose a su trabajo, Gazelle sostiene, y cito, mi trabajo con videos y fotos caseras producidos con equipo básico se hacen en un trípode,
Yo filmo, actúo y edito. Juego con la realidad y la ficción. Esta es como una obsesión que funde mi vida y mi trabajo en uno. Las paradojas que me hacen ser como soy, son parte de mis mi videos y mis mi videos son como mi vida paralela. Cierro cita. Recientemente la artista colombiana Patricia Bravo, quien es fotógrafa más que performer, fue censurada durante uno de los salones regionales de artistas cuando expone un video teniendo sexo con su esposo. Su trabajo tradicionalmente se ha tratado desde una visión personal en el espacio de la ciudad. En los años 90, su interés de interactuar con el espacio público y con la imposibilidad de su experiencia la lleva a generar un trabajo de tipo autorreferencial. Jaime Sivillé afirma que sus obras se enriquecen con el uso de, y cito, inscripciones en los muros, figuras gesticulares que se aproximan al graffiti, vallas impresas serigráficamente para ser vistas a alta velocidad y que adquieren su completa significación cuando son iluminadas por los faros de la noche, aproximaciones a las memorias menores, historias registradas en los archivos familiares, fotos extraídas del álbum Fetiche, registros del cielo y de la tierra y el cuerpo. Cierro cita. Su autorreferencialidad quiere escribir la historia de la ciudad, de los espacios, quiere escribir su propia memoria en su cuerpo. En la pieza censurada, por el hecho de estar exhibida en un espacio público controlado por la institución, en este caso, presentado en la Galería de Suramericana de Seguros en Medellín, no existía esa tensión de venta o tráfico. Sin embargo, buscaba de nuevo hacer referencia a los vínculos entre sexo y poder en los espacios de control institucional. Adicionalmente, desestabiliza las dimensiones de lo público y privado con una sugestiva y directa representación. Debemos recordar el debate suscitado y rápidamente aceptado por las piezas de Jeff Koons, donde fantasías sexuales posmodernas eran mediadas por espacios llenos de luz, en el caso de las fotografías y vallas, y por la brillantez de los objetos, esculturas en vidrio y porcelana, donde el artista y su mujer, la Shicholina, una res pública, era de nuevo consumida ahora como una pieza de arte. Otros ejemplos se encuentran en el trabajo del japonés Takashi Murakami, en los que poder, tecnología, cómics y adolescencia se entremezclan. Si bien estas piezas exploran con cierta ingenuidad el sistema del arte en una suerte de crítica institucional y en términos de mercado, estas se convierten también en espacios donde otras esferas, como raza y género, clase y poder, en sistemas productivos posttecnológicos, se dan. El alcance. Díaz, Marström y Ostojek son ejemplos de cómo en la desesperación de la cultura global se hace lo que sea para alcanzar un espacio de visibilidad. Sucesivamente, reportes sobre la gente que transporta drogas afirman cómo esos sujetos parecen, y abro cita, buena gente. Ellos tienen que ser educados para ser decentes y no sospechosos, cierro cita. Eso mismo sucede con las mujeres que quieren escapar de sus realidades buscando casarse con un extraño a través de servicios en red y que muchas veces terminan arrastradas en el mercado sexual. Díaz y Marström revelan el procedimiento de lectura usando un doble código. Intentan iluminar un asunto punitivo. En el proceso, el artista protagonista se transforma en una mula, hace visible así su marginalidad como habitante del sur y como ciudadano colombiano. Estas incorporan desafiantemente a sujetos desesperados, explotados, obligados o engañados, que terminan como instrumentos del tráfico, instrumentos del mercado. Este usa cuerpos, sistemas digestivos o reproductivos para complementar la cadena productiva de un negocio de grandes utilidades, que como cualquiera no se detiene frente a los controles impuestos. Recordemos que correos humanos, mulas, enfrentan penas hasta de 15 años en el sistema penal norteamericano. Sin embargo, el tráfico de drogas y la trata de blancas implican también un contrapoder. Son algo así como las empresas transnacionales del sur.
Estas prácticas están soportadas y se ajustan a las prácticas de control y terror que emergen de los desórdenes en los mercados en un ciclo que no termina. Díaz y Ostojic escogen el observador, en este caso los lectores y participantes en debates virtuales, como su medio para materializar sus piezas. Marston produce su película en un formato documental que dialoga con la audiencia como una pieza que emana de una situación real. Díaz y Ostojic, como artistas postconceptuales, recurren a sus propias realidades geopolíticas. Hoy, el arte conceptual es una práctica posmedio que materializa conceptos a muchos niveles, tomando distancia del primer conceptualismo no antiobjetual. Tanto en Díaz como en Ostojic, el lector reemplaza al autor. En el caso de Díaz, la declaración y la serie de imágenes documentales producto de la experiencia establecen una serie de acciones en el tiempo que deben ser complementadas por el actor. En Ostojic, su imagen desnuda, limpia, mediatiza la relación con el observador, convirtiéndolo en posible cliente, en el caso masculino, o en víctima, en el caso femenino. En los dos casos, narrativas truncadas de estilo cinemático, donde una política de edición corta la linealidad del texto, están presentes. El observador construye su historia, participa de ella, la acepta o niega. En los casos en mención, el medio es la pantalla. Los elementos básicos son píxeles. La película fue hecha en soportes digitales que se hacen visibles a través de espacios públicos, privados. Estos espacios, la red global, el teatro, son de libre acceso. Los dos enfrentan la posibilidad de caer en manos de la censura institucional. Sin embargo, la experiencia individual se da gracias a ser miembro de una comunidad de interés de tipo urbano. Cada vez más, estos espacios se hacen hegemónicos. En el año 2006, el 18% del planeta tenía acceso público a Internet. Sin embargo, lo que se denomina arte digital o en la red sigue siendo una práctica elitista. Estos artistas lo saben, por ello solo lo usan como una plataforma más de visualización. De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en el 2005, en Colombia, solo el 5% de la población usaba Internet. De acuerdo con el Banco Mundial, para el 2010 un 10% tendría acceso a banda ancha. En Serbia, el mismo año, un 16% de la población tenía acceso. En este sentido, las declaraciones online de Díaz y Ostojic están en la sombra. Lo que tiene impacto son las múltiples materializaciones de su trabajo. Si las comparamos con el objeto artístico, único y original de la modernidad, estas presentan nuevas nociones de espacio, ocupan de alguna forma el campo de la hora. Ellas nos proporcionan una expresión de verdad, cruda, sin el prerequisito de los mass media y los formatos de la industria cultural. Díaz y Ostojic estimulan la producción de múltiples imágenes que salen del dominio del artista. Al usar historias y experiencias personales, la audiencia también tiene la oportunidad de crear sus propias piezas. En el caso de Marston, una visión norte-sur, mientras que las otras dos son sur-norte y este-oeste, enfatiza en los espacios vacíos del sistema de la economía global que permiten la explotación de unos para satisfacer el placer de otros y permite también la humanización del sujeto subalterno. Este extiende la tradición de trabajos como las del boliviano Jorge Sanginés en sus películas La sangre del cóndor y El coraje del pueblo, o a las de Víctor Gaviria en sus piezas Rodrigo D., La vendedora de rosas o Sumas y restas. Marston no se contenta con presentar estadísticas y números en un formato netamente documental sobre las víctimas dentro de la cadena del narcotráfico. La película también interroga e interpela a la audiencia, haciéndola partícipe de la suerte de la joven. De alguna manera humaniza al sujeto, sacándola de la margen y ubicándola en el centro.
usando una estrategia usual de las narrativas épicas. Al mismo tiempo deja espacios vacíos y preguntas sin respuesta. Otro ejemplo está en el trabajo reciente de la documentalista colombiana Madi Samper. Esta ha presentado dos visiones del cultivo de amapola en la geografía colombiana. Su serie titulada Rostros humanos tras los bosques de niebla, indígenas yanaconas y paeses, 2002, y campesinos del cañón de las Hermosas, 2007, documentan el cultivo y la cosecha del látex de la flor, presentando entrevistas a indígenas y campesinos que viven de esta práctica. Si bien condiciones económicas y sociales han empujado a muchas comunidades al cultivo de coca y amapola, ellos tienen la capacidad de la distancia, en medio de la inmensidad del paisaje, de describir el colapso social asociado a estos cultivos. Alcoholismo, violencia familiar y criminal acompañan estas prácticas, pero para muchas comunidades estas siguen representando la única fuente real de ingreso. Para terminar de complicar las cosas, la erradicación por medios de aspersión aérea de herbicidas está causando una catástrofe ecológica y otra emergencia social, mientras las estadísticas no dan señal de reducción en la producción y el tráfico. Materializaciones. Vientre tiene dos materializaciones concretas. La primera fue en Curazao, en las Antillas Holandesas, en el año 2002. En esta ocasión Díaz viajó desde Cali hasta Landwitz Nip, el legendario lugar en el cual se realizó una de las primeras revueltas de esclavos en el Caribe. Díaz fue capaz de transportar, defecar, recuperar y plantar algunas semillas en el nuevo territorio, creando simultáneamente una documentación del proceso a manera de diario de viaje o blog. La segunda materialización sucede en la exposición de la representación a la acción, proyecto curado por Carlos Basualdo en París en el año 2003. En Francia, esta toma otra forma. A Díaz se le informa a través de un correo electrónico firmado por Le Plateau que las autoridades francesas le prohíben transportar semillas de coca. Díaz se ve obligado a mostrar una fotografía de una mata que él había plantado frente a su ventana en Cali. Hoy sigue siendo un misterio si Díaz fue capaz de transportar, defecar, recuperar y plantar las semillas en Francia. Lo que es cierto es que esta pieza da origen a otra serie de piezas. Ese es el caso de la pieza titulada Popó de París. Esta declaración, acción, el acto de defecar, es integral. Este es un acto natural. El hecho de exponerlo públicamente indica una reversión a las usuales relaciones de intercambio colonial, produciendo una acción contracolonial. Un paralelo puede ser trazado con la pieza presentada por Fernando Pertús en el primer Festival de Performance en Cali. En su pieza sin título, 1997, el artista se come su propio excremento. El acto de alimentarse de este también reversa la lógica. En este caso, la pieza está conectada al acto de procreación y de relación madre-hijo, ya que la única comida consumida, casi de forma ritual, así como la acción misma por Pertús durante los días previos, fueron lentejas preparadas por su madre. Esta pieza reactiva desde lo íntimo el ciclo biológico de nutrición, defecación, nutrición presente en la naturaleza y que puede ser extendido al discurso de la nación. Estos procedimientos, usados por artistas contemporáneos, tienen un efecto de balance frente a la enajenación de la cultura, frente a la toma de decisiones en el ámbito de lo público. Baudrillard solía decir, y cito, «Todos los lunáticos son simuladores. Esa falta de categorización es la peor forma de subversión». Cierro cita. Tal vez no la peor, pero sí la más poderosa. El trabajo de Ostojek enfatiza las relaciones entre tráfico, cuerpo y poder, reforzando líneas de contacto entre economías de género, la transición democrática en el centro de Europa, el tráfico global de blancas como parte del fenómeno de inmigración este-oeste y norte y sur,
La liberalización política y económica, además del militarismo internacionalista, ha creado nuevas oportunidades y estructuras económicas que producen demanda y oferta de servicios, entre ellos los eróticos y sexuales. Conclusión. El tráfico hoy se convierte en una forma de existir. A través de la simulación y la ironía, mundos bizarros son creados. Estos conectan culturas populares con la economía global y nos alertan sobre la persistencia de los agentes de control en la era postcolonial. Así, el cuerpo deviene metáfora de espacio, introduciendo nuevas variables en la ecuación tiempo, espacio, cuerpo. Historicidad, espacialidad, sociabilidad, donde materia por fuerza es igual a energía, donde energía sobre fuerza es igual materia, donde tiempo más espacio es historia, donde historia sobre espacio es cuerpo. Este devenir espacio, como un tercero que resulta, establece una triangulación que rompe las dicotomías y propone nuevas dialécticas, más bien trialécticas, en los procesos de construcción de conocimiento. Los estudios postcoloniales tienen que reconocer la emergencia de espacios alternos y prácticas artísticas paralelas como evidencia de nuevas subjetividades del llamado subalterno y por ende nuevos espacios de producción intelectual. Cuerpos que se proyectan por las fuerzas de la historia, convirtiéndose en paisajes. A través de ellos nuevas formas de conocimiento se dan fuera de las estructuras rígidas de argumentación, negación y negación de la negación. Prácticas artísticas excéntricas, relacionales, situadas, locales y o expandidas establecen una alternativa trialéctica que hace posibles nuevos registros en la producción de sentido. Lo singular se hace nodal. Nuevos puertos, trabajando en solidaridad, se hacen aparentes en los flujos de la red global. El asunto es reconocerlos antes de que sean domesticados. Es claro que el mundo del arte tiene la capacidad de transformarlo todo en objeto de mercado, incluso las producciones no materiales, como en el caso del arte conceptual. La violencia epistémica de la modernidad, como narrativa heroica y erótica del mismo tiempo, mantiene sus estructuras de poder inamovibles. La modernidad, en su llamada tercera etapa, la de la consolidación de la economía global, sigue vendiendo la idea de un mejor futuro, la misma utopía que sigue produciendo monstruos. Un conocimiento espacializado tiene la capacidad de señalar y actuar sobre los espacios vitales en vez de representarlos. Estas prácticas son como voces del cuerpo social que nos permiten ver la singularidad de la experiencia colectiva en medio de una historia hegemónica totalizante. Existen muchos ejemplos de estas prácticas localizadas y espacializadas, donde este tipo de pensamiento nuevo y de acción social sucede. La proposición, que es al mismo tiempo una pregunta abierta, es cómo encontrar un campo expandido donde estos discursos no sean llevados a lo público momentáneamente, que no se queden solamente dentro de los espacios ultra especializados del arte o la academia. Es allí donde el legado colonial y los nuevos marcos neocoloniales funcionan como camisas de fuerza. Su perversidad no ha permitido que estas representaciones sean reapropiadas, aprendidas y proyectadas en nuevas dimensiones.